Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a otra emisión del Ojo Podcast, el podcast favorito de Sauron, patrocinado por la mafia del poder y realizado a la sana distancia, pero eso sí, con mucha cercanía a quien debemos, que es a ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por comentar de nuestros temas y por seguirnos viernes a viernes. Hoy tenemos, como siempre, un tema estimulante y para reflexionar, y pues un gusto enorme estar como siempre con mis compañeros, como les digo, en la distancia, pero también en la cercanía y trabajando codo a codo. Xavi Guerrero, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Sergio, pues bastante bien, con mucho calor y con muchas ganas de ya platicar con ustedes de un tema bastante peliagudo, dirían los españoles. No, y no es de misterio, como que peliagudo. No, pues es que este da para muchas interpretaciones, porque puede hacer enojar a muchos, puede liberar a otros. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves. ¿A poco sí, Memo? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Sergio. Buenas noches, Xavi. Yo creo que sí. Tal vez tú no te das cuenta, Sergio, porque eres un blanco privilegiado y nosotros no. Pero sí, es un tema sí, como dijo Xavi, peliagudo, bastante interesante, que da para mucho, tal como lo mencionó, y que mucha gente puede no estar de acuerdo con lo que vamos a expresar aquí, tal vez, pero sí es importante hablarlo y hablarlo desde nuestras propias experiencias también. ¿Qué tema es, Sergio? Vamos a hablar de un tema extenso, pero primero que nada vamos a partir de un hecho. Como ya muchos saben, esta semana hubo otra controversia que involucró un foro virtual al que se había convocado por parte de la Comisión Nacional de la Prevención contra la Discriminación, un organismo gubernamental que ya lleva unos añitos trabajando por la igualdad entre las entes de la sociedad. Entonces, sucedió que convocan a varias personas del medio artístico bastante conocidas, entre ellas el actor Tenoch Huerta, la actriz Maya Zapata, actores jóvenes del cine emergente mexicano, y entre ellos al influencer y conductor del programa El Pulso de la República, Chumel Torres. Como muchos ya saben, esto generó conmoción en algunos sectores de la población que comentaron que el humor que él desprende en su sátira política es algo que incide en chistes muy pasados de lanza, resultan ofensivos para ciertos sectores poblacionales que repiten algunos estereotipos de la misma televisión, raciales, sociales, y se encuadran dentro del racismo. Entonces les pareció a muchos una paradoja completa. Los comentarios fueron de muchas personalidades y de gente tanto conocida como pues, ciudadanos promedio. Entre ellos también tuvimos el comentario de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez Müller, que precisamente se sintió agraviada por un comentario de Chumel hacia su hijo hace algunos meses. Y por lo mismo fue tanta la presión social que ustedes saben que Twitter, Facebook y todas las redes ejercen una presión social enorme y pues CONAPRED decide cancelar ese foro. Luego el foro se lleva a cabo y también pues toda clase de comentarios vertidos de odio contra este personaje o también de precisamente qué hace ahí, etcétera, a lo que argumentan que querían una voz discordante o una voz distinta porque pues sí entendemos y con gente igual pues no se arma el debate, pero principalmente fue eso, toda la repercusión social que tuvo este hecho de que algunos argumentan que no debía estar ahí y de todas maneras estuvo, inclusive se postearon muchas evidencias de estos comentarios de intolerancia en sus programas previos. Fue mucha presión social y repito, un tema que da para mucho, que podemos comenzar por muchos lados. Yo quisiera comenzar con unas preguntas para quien quiera contestar. Y son dos. Uno, ¿realmente creen lo que dijo la CONAPRED sobre la invitación? O sea, la justificación sobre la invitación a Chumel Torres, que fue como que el contraste. Y la segunda, ¿realmente creen que fue la presión de la gente lo que provocó no solo
porque no desinvitaron a Chumel, sino cancelaron el foro. Yo creo que la explicación que da la CONAPRED, una vez que toda la gente se le va encima por invitar a Chumel Torres, a mí no me parece convincente. Creo que es buena, pero mira, no convence a nadie. Es lo que dijiste, Memo, ¿no? Que invitan a alguien para que sea una voz como contraria o adversa, ¿no? Porque le quieren dar voces a todos y creo que está bien, todos merecemos acceso al diálogo, acceso a debates, acceso a foros, ¿no? Pero no vas a invitar a una persona con esas características abiertamente clasista y racista a este foro, no a este foro para hablar en contra de la discriminación. Entonces yo creo que esa fue no sé, una excusa que se le ocurrió a los organizadores una vez que ya tenían a todas las personas encima. Entonces para mí, pues, no, para mí invitaron a Chumel simplemente porque es una persona que tiene muchísimos seguidores y que iba a jalar visualizaciones para este foro. O no sé, a lo mejor, no sé cómo funcionan esas esferas, a lo mejor Chumel tiene un buen representante o se lleva con alguien de la CONAPRED, pero pues, para mí es eso. Lo invitaron para jalar vistas y ya, para generar hasta controversia, que no es el caso de un foro contra discriminación, ¿no? Sí, a esas vamos. Yo también coincido en que más bien son cuestiones comerciales. Sabemos un poco cómo se mueven los medios, exactamente que es un organismo que mucha gente no conocía y entonces pues para darlo a conocer a veces dicen que no importa que hablen bien o mal de ti, sino más bien que hable, ¿no? Estar en el ojo público. Yo siento que es por ese lado y contestando a tu segunda pregunta, Memo, yo creo que la presión social fue en gran parte una causa, pero no creo que sea la única. O sea, creo que es solo un punto de vista parcial. Creo que hubo más factores, muchos de los cuales puedo conocer y otros no. ¿Tú qué opinas de si realmente crees que fue la presión social de la gente la que hizo que cancelaran el foro, Xavi? Yo creo que es un tema multifactorial y tiene varias aristas, porque claro que la presión mediática, la que se generó en todas las redes sociales, pudo haber generado que la CONAPRED decidiera cancelar el foro, pero sabemos cómo funcionan las instituciones estatales y sin duda fue un tweet o fue por Facebook, no recuerdo, esta publicación de Beatriz Gutiérrez. Sí, claro que generó algo ahí en la CONAPRED y también en los medios para que este foro se cancelara. Y digo, es que esa cuestión también es muy importante tocarla y explicarla porque, bueno, la señora es la esposa del presidente, ¿ok? Entonces, ella debió hacer este comentario sobre cómo invitan a Chumel Torres a un foro contra discriminación cuando se la ha pasado molestando a mi hijo. Yo creo que, es que no sé, mira, a lo mejor me meten, es lo que pienso, no me importa. Bueno, sí importa, pero creo que el tweet que ella hizo está bien. O sea, es una mamá defendiendo a su hijo y además es una persona levantando la voz hacia una persona invitada a un foro que no tiene por qué estar en ese foro. O sea, creo que son distintas panorámicas y creo que lo rescatable es que pues, el foro se canceló porque Chumel Torres no tiene nada que hacer allí. O sea, yo creo que los del CONAPRED ni siquiera, supongo que no han visto el pulso de la República, porque si vieran al menos un capítulo, sabrían la cantidad de chistes clasistas y racistas que hace Chumel. Bueno, fíjate que respondiendo a las dos preguntas, yo realmente no creo que haya sido la presión de la gente. Yo creo que no tuvo poco que ver. Para mí sí la presión más grande fue el tuit de la señora Beatriz Gutiérrez y básicamente creo que fue eso. Ahora, la CONAPRED dijo esto que querían voces diferentes y demás. Yo creo que también se la sacaron de la manga y difiero contigo al respecto de que yo creo que Chumel sí hubiera estado bien ahí. Me hubiera gustado verlo en ese foro. ¿Por qué? Porque efectivamente le pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Está pasando esto contigo, en tu canal, tu comedia, tu humor puede ser muy hiriente, danos tu punto de vista, porque está bien hacer ese tipo de chistes, atacar incluso menores de edad. Yo creo que hubiera estado muy bien, aunque el foro sí se llevó a cabo de otra manera, lo llevó a cabo Racismo MX en YouTube, pero a diferencia de, tengo que decirlo, ¿no? Mucha gente cree que Chumel Torres organizó esto y que no fue Chumel Torres. Y vale la pena buscar ese video en el canal de Racismo MX, ahí lo encuentran. Sí, es una aclaración muy pertinente esta, porque sí, muchos nos vamos
En general, no lo digo por esta situación, pero solemos irnos por quién es el que más tiene renombre, ¿no? El invitado más fuerte y decimos, no, va a estar, entonces es de él. Sí, es algo que sucede mucho y sobre todo estas repercusiones exactamente, no había pensado tan profundamente, pero sí, hubiera estado bien porque ya hablamos del papel de los influencers, de las personas que tienen miles de vistas o millones de vistas en YouTube y si tenía algo que decir sobre por qué se expresa como se expresa o para qué lo hace, si son hasta fines meramente comerciales, que diga es mi estilo de comedia y yo pretendo esto, no lo pretendo, era el momento y no se aprovechó y yo siento que en el foro que hace Racismo MX sí se ve que no se expresó a plenitud y no sé si porque así sea él o porque simplemente pues la intimidación de las cosas no intencionadas, sino más bien por la indignación de las personas ante esto, por todos los que piensan que no debió estar ahí, como menciona Xavi, pues se fueron de manera contundente y no hizo para dónde hacerse porque yo sentí un dejo de autojustificación en todo lo que dijo. Es que no tenía nada que decir. Al final de cuentas, ahí lo descubres, ¿no? Chumel no tiene ningún tipo de justificación, no tiene ningún bagaje, no tiene ningún argumento. Chumel Torres dijo, es que así crecimos, pasaban, y es cierto, lo que dijo es verdad, este humor lo pasaban en la televisión, y habló de la hora pico, y también, bueno, acaba de morir Héctor Suárez, pero también tenía un personaje muy manchado, ¿no? Tomás. Entonces, y es cierto, crecimos viendo ese tipo de cosas, pero más allá de eso no dijo nada importante. No habló digamos, la comedia es una expresión artística, ¿estás de acuerdo? Si la comedia es una expresión del arte, hay teoría atrás también. Y no tiene nada, Chumel no tiene nada, no pudo decir nada. Pudimos ver sus limitaciones claramente. Tenemos que entender que es un ingeniero aparte. Sí, es una persona que exactamente trabajaba en algo, empieza a llamar la atención con frases graciosas en Twitter, él mismo lo declaró en una conferencia para el ITESO, de cómo él empieza. Primero hace su canal, luego lo capta CNN, o sea, empieza a crecer en los medios por esa cuestión de humor. E inclusive muchos lo ven como un opinólogo político y en realidad él no tiene esa formación. Él empieza a burlarse como se burlarían a nosotros, nos tocaron las marionetas estas de los hechos de peluche y estas secciones de humor a colación de la política. Pero él lo empieza a hacer desde un punto de vista que tú y yo lo haríamos en un café, no es algo estructurado, no es un asunto satírico muy sesudo, muy pensado. Es una cosa espontánea que empieza a crecer y, como bien lo dicen, empieza a crecer porque da lo que le gusta a la gente, pero ciertamente que no es, aunque recuerdo un capítulo que hizo en una ocasión sobre las pensiones y los impuestos, que ahí sí tuvo información bastante convincente. Creo que gran parte se debe a su colaborador, el Durden, que es quien le hace la investigación, pero en general no es un opinólogo político, es un comediante y que no hace como algunos otros representantes de la comedia por informarse demasiado. Es conozco el hecho, lo reinterpreto y me pitorreo, que es algo que nosotros tres podemos hacer en cualquier lado. No tiene muchas bases. Pero es que eso está bien, es que eso está bien, eso está perfecto si se limitara ahí. ¿Tú qué opinas, Xavi? Yo creo que como ustedes dicen, sin ese guión que tiene en el pulso de la República, carece mucho de argumentación y por eso no puede expresar sus ideas. Y ese argumento de yo crecí viendo a Jorge Ortiz de Pinedo y a las actrices enseñando las nalgas, se me hace una explicación muy burda y hasta infantil. Siento que eso me lo diría pues un chavo, no alguien, no sé cuántos años tiene Chumel, pero fácilmente tiene arriba de Tiene 30. Entonces, 38. bueno, ahí te das cuenta que pues a él no le ha importado informarse, porque mientras él puede hacer reír a base de discriminación y burlas a otro gran grupo social, pues no importa hacer críticas, no importa leer, no importa lo que te digan, ¿no? De hecho, él mismo lo dijo, yo no voy a cambiar mi comedia, ¿no? Porque pues así está bien, porque él cree que está haciendo crítica política y cree que está despertando conciencias, cosa que pues
la verdad no. Es que eso es Ahora, lo peor, otra cosa. Xavi. Perdón que te interrumpa, pero es que es lo peor porque luego lo niega. Cuando se mete en pedos dice, ay, pero pues yo qué, yo soy comediante, jaja. Y así se la zafa. Es que es eso, mira, es un personaje tan mediático. Bueno, pues sí, es muy mediático, la verdad. Pero, ¿qué puedes esperar de él si ya sabemos cómo va a responder? Si siempre le va a dar la vuelta a la tortilla y nunca se va a hacer cargo de... Nunca va a aceptar esa responsabilidad social que tiene, ¿no? Y algo que sí es verdad también es que, bueno, supongamos que no lo invitaran al foro, ¿no? Desde el principio, esto no hubiera pasado. El foro hubiera tenido este impacto, se hubiera hablado tanto del racismo, nos hubiéramos dado cuenta y expuesto que Chumel es un racista y clasista asqueroso. Yo creo que seguramente no, o al menos no por el momento. Tienes razón, Xavi, en reflexionar acerca de eso. Y sobre todo porque aprovechando, hace esto en unos tiempos muy filosos donde se ha venido y donde precisamente es un mes donde se conmemora una lucha social que acá ya no tiene que ver con lo racial, también de una comunidad que busca ya no ser blanco de desigualdad. Tanto en este mes que se conmemora eso, venimos de lo que ya habíamos platicado, la cuestión de George Floyd, muchísimas campañas, tanto de medios públicos como privados, por la concientización acerca de este problema social que es el racismo, que muchas veces es invisibilizado y que ahora por fin ya están preguntando por nuestras etnias de origen en el INEGI, ya estamos llegando a ese punto, esperemos no haya retorno, esperemos todo ya salga bien, pero sí, CONAPRED es un organismo que tiene, digamos, unos 17 años de vida y muchos no lo conocían, no sabían de sus acciones hasta esto. Tienes razón, a través de la controversia se vino a manifestar y eso que siempre, o desde hace un tiempo, viene una corriente de organismos, tanto gubernamentales como civiles, que se esfuerzan por esta prevención de la discriminación en general. Hay muchos políticos como Mandela en África, que surgen como abogados defendiendo del apartheid, muchas acciones civiles que luego se vuelven gubernamentales, que no voy a ahondar en eso ahorita, pero digamos, debía ser el granito de arena fuerte de acá en la cuestión de la discriminación y apenas están viendo esas consecuencias. Yo creo que difícilmente se hubiera visibilizado eso. Yo creo que es muy atinada tu reflexión, Xavi. Me parece que precisamente por eso sí debía estar Chumel Torres en ese foro y no lo debieron haber cancelado. Pero hay varias cosas y no sé si les gustaría meterse en ese tema porque ya empezamos a hablar, estamos hablando de racismo, pero Chumel Torres y no solo él, sino sus seguidores, la gente que lo apoya, a pesar de esto, dicen que esto es libertad de expresión y lo que lo hicieron fue censurarlo porque también lo corrieron o al menos por el momento, cancelaron su programa de HBO. Y obviamente le echó la culpa a Andrés Manuel López Obrador, pero también, honestamente, yo no creo que sea una censura por parte del gobierno, porque Chumel Torres, de toda la gente que hay, es el menos incómodo para el presidente. ¿Ustedes creen que sea pertinente platicar un poquito de los límites de la libertad de expresión? ¿Debe haberle un límite? ¿Debemos tolerar la intolerancia? ¿Qué pasa ahí? Chumel Torres no está censurado, o sea, censurado sería que por algunos artificios gubernamentales lo obligaran a cerrar su canal del Pulso de la República, y no, o sea, Chumel sigue opinando, Chumel sigue diciendo... O peor, ¿no crees? Muerto. Ajá, o que lo amenacen, o se tenga que ir del país, como ha pasado con muchos otros periodistas. Ahí está Anabel Hernández, ¿no? Que ella sí, es un caso de censura bastante lamentable, pero Chumel Torres no le han censurado nada. Esto es producto de de que se hicieron visibles sus prácticas racistas en el Pulso, por eso lo canceló HBO. Por eso, ¿qué más le ha pasado? O sea, el Pulso sigue saliendo y va a seguir Su saliendo. programa de radio sigue. Sigue saliendo, no sé si es columnista, creo que también va a seguir publicando, entonces, pues no. Es que es eso, se ofende, pero porque se ofende desde su mismo privilegio, o sea, como ahora sí le están diciendo sus verdades, pues se siente muy atacado y lo magnifica y se pone como el paladín y un mártir de la justicia, entonces, pues
Yo sí creo que muchas cosas de las que decimos tenemos que tener cuidado o no decirlas, porque cuando hacemos chistes hirientes, racistas o clasistas o sexistas, podemos violentar la seguridad y la integridad de alguien sin darnos cuenta. Sí, yo creo también que no fue un asunto gubernamental, sino más bien ese comentario sí pesó, el comentario de Beatriz Gutiérrez Müller, pero fue parte de toda la marabunta, de toda la bandada de comentarios del público en general. Y entonces tú cuando expones tu punto de vista, nosotros lo estamos haciendo en debida medida, cuando expones tu punto de vista en público, eres blanco de críticas, lo sabemos, desde si haces arte, si haces cuestiones de análisis político, hasta si narras un partido de fútbol, te expones a que te digan, eso no me gusta o está muy vulgar, yo le cambio de canal. Entonces fue una repercusión fuerte. Pero pues es lo normal desde el mismo público. Estás expuesto a que le gustes a la gente como a que no le gustes. Y hablando de los límites de la censura y de la libertad de expresión, creo que parece muy choteado o parece una frase muy de abuelito, pero creo que casi siempre donde empieza la libertad del otro, termina la de uno y también tiene que ver con el análisis de las circunstancias. A veces, cuando tú vulneras, cuando tú echas leña del árbol caído, cuando tú a una clase social, a un grupo social que ya era vulnerable o que ya era vulnerado por las circunstancias históricas, sociales, que a lo mejor ya hasta se nos olvidaron, que por qué para algunos el color de la piel es tan importante, que eso viene desde la guerra de castas o a lo mejor desde antes, desde que hubo una jerarquía de pieles y generalmente venidas de la conquista y la colonia, viene eso. Y entonces el no, más bien es un asunto de inconsciencia, no darse cuenta que tú estás vulnerando más, no estás en igualdad de condiciones en la burla, como si yo te cotorreo de nosotros que somos amigos y yo los cotorreo de algo personal y ustedes me, re- me retribuyen la cábula y tenemos límites. Ah, no, así no me llevo. Ok, perdón. Entonces es algo similar. Yo creo que está vulnerando más de lo que ya y aprovechándose de que está muy normalizado, llevándolo a límites muy feos. Pues yo opino que realmente yo soy fan de la paradoja de la tolerancia. Yo sí creo que no se debe tolerar al intolerante, ¿no? Al que busca hacer menos, ya no solo a una o dos personas, a un grupo, ¿no? Porque eso es lo que está haciendo Chumel. No le está tirando a su compa, a sus colaboradores, le tira a grupos grandes. No es tan difícil entrar a Twitter y entrar a los tweets de Chumel. O sea, en el pulso se mide, créanme, en el pulso está medido. Pero sus tweets sí están. Y todavía hay gente, otros, pues, influencers o youtubers que lo defienden. Dicen, no, es que son chistes. Pero estás hablando desde una. O sea, está haciendo chistes de otros grupos desde una posición privilegiada. Porque Chumel Torres es una persona privilegiada, le guste o no. Incluso nosotros somos personas privilegiadas, pero no por nuestro color de piel, sino porque tenemos una educación universitaria, ¿no? Y no cualquiera en este país la tiene. Entonces, creo que hay que ser conscientes de con quién se habla, de qué se habla. No es que sea una generación de cristal, es que es una generación que está exponiendo las cosas. Y me parece, pues, muy bien lo que se está haciendo en redes, que dicen que son linchamientos, que las llamadas cancelaciones de personas no son cancelaciones. Chumel Torres es su propia marca, ¿sí? Entonces, esto es un boicot de toda la vida, ¿saben? Y, y bueno, o sea, tal vez, no sé si merezca la pena leer alguno que otro tuit de Chumel, tal vez no, pero todos se reducen a chistes de, no sé, contra los indígenas, se burla de la gente morena, se burla de las mujeres, de la gente que tiene cierto nivel educativo, que estudia en ciertos lugares. Entonces, no vengo aquí de moralista a decir que yo no lo he hecho. Yo creo, claro que sí. Pero me doy cuenta, me voy dando cuenta, ¿no? Especialmente yo creo que mis últimos darme cuenta, por así decirlo, han sido en cuestiones de machismo. Entonces, sí, yo Chumel Torres no lo veo
en esa posición, ¿no? De autoconocimiento, pues vaya. Ahora que lo dices, Miguel, puede ser una confusión. A mí me gustaba el Pulso de la República. Yo me acuerdo que lo vi hasta creo que la tercera temporada, por ahí del 2014-15, porque él empezó con las elecciones del 2012. Y bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante, pero es increíble y ahí se ve el triunfo de los sistemas de discriminación y racismo imperantes, porque si te gusta por ejemplo, si te gusta la comedia de Chumel Torres es porque tienes bien interiorizado el racismo en ti. O sea, si te da risa cuando él dice, no sé, que si alguien trae, no sé, como camisa del Pumas, si te lo encuentras en la combi, pues prácticamente te despides de tu celular y tu cartera, es porque, oye, también dentro de ti tienes nociones que discriminan a cierto grupo social, no grupo social, pero a personas con ciertos estereotipos. A cierto perfil. Ándale, exacto. Y sobre todo creo que todos hemos vivido esa clase de circunstancias. Encuentro muy valioso lo que dices, Memo. Yo creo que no es una generación de cristal, porque inclusive la gente que se queja es de muchas edades variadas, lo que hemos dicho otras veces. Ese sesgo no, que muchas veces nos quieren atribuir a los millennials y centennials no nos representa a todos. Pero, pero sí, principalmente uno se da cuenta de esta clase de cosas cuando eres o activista o una persona que se cataloga a sí mismo y por los demás a veces como una persona con conciencia social, casi siempre te viene desde una situación que te causó shock relacionada con ello. Y rara vez es una cosa como que te inculcan desde casa. Por ejemplo, me encuentro un amigo y me dice, no, por esa calle no pases, a mí ya me han asaltado ahí 3 veces. Le digo, realmente yo encuentro esa calle muy tranquila. Me dice, pues es que tú mides 1,80. Entonces ahí no es una cuestión tanto de eso, sino de ley del más fuerte normalizada, pero es cuando te das cuenta de algo muy importante. Tu condición, las condiciones en las que naciste, todo lo que no elegiste, tu genética, tu tamaño, tu color de piel, te puede hacer vulnerable. Ahí es donde cuando entiendes todo esto es asunto o haces más consciente lo de la violencia de género, que dices, no manches, no es posible que alguien peligre solo por ser mujer. Entonces, ese tipo de situaciones, hasta que no te llegan a donde te duele, hasta que no te llegan a lo personal y dices, no inventes, estoy lejos del peligro solamente porque nací así, no por algo que he hecho. Entonces, ahí ves que hay grupos vulnerables, que esas estructuras, quién sabe de dónde vienen, como buen paradigma social, sepa Dios quién lo inventó, sepa Dios quién dijo los niños azules y las niñas rosas, pero pues es una norma. Y entonces ese tipo de cosas que se normalizan a veces no son del todo buenas ni del todo ya vigentes y se siguen reproduciendo. Y es cuando ese humor que se vale de eso, pues es un humor totalmente desinformador y que puede, precisamente por ignorancia, porque uno, lo bueno de no saber es que puede alegar ignorancia, es que yo no sabía, pero vaya, si eres alguien que que llega a millones de personas, se te exige mínimo que investigues y que te documentes en lo básico de la tierra que pisas, ¿no? Creo que tiene razón. Hay un elemento ahí, por ejemplo, de responsabilidad que debería tener alguna persona. Pues a lo mejor también nosotros, ¿no? Que ya estamos en medios, pero no nos escucha ni nuestra mamá. Pero bueno, ahí vamos. Pero una persona con el alcance de Chumel, sí está cañón, ¿no? Luego dice, no soy periodista, no soy no sé qué, soy comediante. Pues entonces, pues, no opines. Porque bien podría burlarse de esta, pues no sé, de los políticos. Siempre pasa. Incluso los noticiarios tienen una sección de humor una vez a la semana, al menos aquí en México y de cadenas grandes, pero, pero pues no es de opinión, vaya. Chumel Torres puede reírse de las cosas, puede hacer comedia con la política, claro que sí, siempre se ha hecho, pero lo que él hace es una opinión disfrazada de comedia y también, no solo eso, sino también son cosas muy feas, ¿no? Como la señora, no sé si recuerden que mataron a... No tengo bien
fresco lo que pasó, pero me parece que mataron a un bebé o algo así, o un niño chiquito o niña chiquita, no recuerdo bien. Y la tía del responsable pues denunció, ¿no? Y entregó a su sobrino. Y pues en redes todo el mundo, yo recuerdo ese día, qué chido, ¿no? La tía lo entregó, tal, tal. Y Chumel le dijo que era una cricosa, que parecía una cricosa, entonces dices, ¿eso qué? Bueno, para ir cerrando este punto, yo creo que en efecto la responsabilidad afectiva, moral y social que tenemos para con todos es indispensable. Y yo rescato esto que Tenoch Huerta le dijo a Chumel en el foro, que sí, está bien, perfecto, todos crecimos, la gran mayoría crecimos con esa comedia de las 10:30 de la noche de Televisa, ¿no? Pero hombre, crecimos, tuvimos educación universitaria, eso tampoco es una garantía de ser crítico, pero en muchas cuestiones sí. Y como creadores de contenido, podemos pensar más allá, podemos idear nuevas formas de hacer comedia. No, o sea, no se le está pidiendo que no haga comedia, se le está pidiendo que tenga esa reflexión moral y social de que está dañando a otros grupos, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo perfecto por parte de Tenoch, porque hasta lo dijo como lo dijo un tanto exacerbado, así como sí, pero o sea, date cuenta, ¿no? Y eso, a mí eso me pareció perfecto. Creo que le pongo 10. Sí, ¿no? Y Tenoch, que es un actor que se ha hecho visible precisamente por evidenciar estas cuestiones de racismo, igual que otros, que es lo que comentan, digo yo que estoy metido en la cuestión del cine, de la tele, que chambeamos en eso, sí nos damos cuenta del perfil que se pide, o inclusive en la publicidad, que no puedes, cuando te dedicas al diseño, el stock está lleno de gente de determinado perfil, de determinado físico, porque pues es lo que va a vender, es lo que vende una imagen de estatus, y esto, pues les digo, mm, no sabemos a ciencia cierta o en general no nos enteramos ni de dónde viene una cosa tan sencilla como las palabras, como pues Memo y yo venimos de un pueblo donde indio es una palabra que usan mucho para insultarse y precisamente como para denotar ignorancia. Cuando estamos viendo que hablando de la CONAPRED, De un pueblo, Sergio, de un pueblo, de un país. sí, de un país, pero me fui a lo particular, hablando del pasado que compartimos en común, de las situaciones que vivimos, de nuestra particularidad, lo que escuchamos de nuestros amigos, conocidos o gente no tan grata para nosotros, precisamente mucho se derivó por esta cuestión, pero donde muchos prejuicios, y estamos viendo que precisamente hablando de la CONAPRED, hoy es una persona de origen de una etnia la que está aspirando a dirigir estas instituciones, una abogada, alguien renombrada, que se ha ganado a pulso esa consideración. Entonces, estamos viendo que el origen no limita. Entonces, es eso, de recordar que ante todo la discriminación es decir que por sus orígenes y por las condiciones con las que nació, alguien vale menos. Y esto viene mucho de hechos aislados que se volvieron generalizados. O qué sucede, porque no sabemos toda esa gente que es categorizada, qué circunstancias la llevan a eso inclusive. Pues sí, Sergio, pero bueno, ya para saltarnos un poquito de ese tema o hablar particularmente de Chumel, ¿por qué no empezamos a hablar de experiencias personales ya que lo traes a colación? Sí, Memo, creo que es bastante importante hablar sobre esto porque creo que de a poco irnos dando cuenta sobre ese racismo y ese clasismo que tenemos bien interiorizado y naturalizado nos puede ayudar a ir más allá, ¿no? A hacernos conscientes y a cambiarlo en nosotros mismos y a salir a la calle y una vez que identificamos esos racismos y esos clasismos cotidianos, pues intervenir, decir, oye, no está chido que uses la palabra indio, no está chido que uses la palabra naco, no está padre, está feo que le digas a alguien pinche prieto, ¿no? Y bueno, experiencias con el racismo, yo sí tengo
yo sí interioricé muy cabrón el tema del racismo porque, bueno, en mi experiencia abiertamente, a mí nunca nadie me ha dicho, pues no entras porque pues, eres moreno, o no te vamos a dar ese trabajo porque pues, estás moreno, ¿no? Estás preto, no sé. Abiertamente no. Ignoro si en mis espaldas o algo así se ha dicho. Quizá. Pero a mí sí me gustaría aterrizarlo en cómo el racismo, esas ideas hacen menguan tu capacidad y tus facultades, porque yo recuerdo que cuando comencé a darme cuenta de que las personas tenían diferentes pieles, o cuando empecé a darme cuenta de que lo blanco era como lo bonito, y lo moreno y lo oscuro era lo adverso, como lo que no está tan bonito, ahí, eso fue como a los 11 12 años, en serio, ahí fue cuando comencé a captar esas diferencias, que recuerdo y dije, chale, o sea que, pues, si yo fuera güero o blanco, sería más atractivo, ¿no? Por ejemplo, eso pensaba cuando recién iba a ingresar a la secundaria o ya estaba allí. Y es lo que digo, para nada te ayuda a crecer y entonces te limita porque generas un sentimiento de aversión y desprecio hacia ti, que es precisamente lo que buscan estos sistemas de discriminación. Que no cuestiones de dónde vienes, sino que te critiques así por pertenecer a esa parte que no es bonita o que no es canónicamente lo aceptado, ¿no? Entonces, sí me sentí así. Después, bueno, sí es cierto, vas creciendo, pues depende, ¿no? Te acercas a ciertos libros, llegas a la universidad, conoces a otras personas y te das cuenta que, pues, esto es una tontería, ¿no? El racismo, y que es algo con lo que hay que acabar, porque a mí me llama mucho la atención como un maestro nos decía en la facultad que los mexicanos, hablando específico de nosotros, aspiramos a un ideal europeo y a un ideal gringo, Eurocentrista, sí. de, de ser de primer mundo, como si esa fuera la única forma de desarrollo que existe, y es una, como pueden haber muchas otras, ¿no? Me he hecho comentarios pues abiertamente racistas y clasistas. También utilicé la palabra naco muchas veces. También utilicé la palabra prieto muchas veces a personas que son más morenas que yo, contra las personas afroamericanas, ¿no? O sea, tan metida teníamos esa frase de, pues es que hoy trabajé como negro, ¿no? O me explotan como un negro, y es... sí. Cuando te das cuenta de todo el contexto y la historia que hay detrás de esa frase, de toda la violencia, genocidios que ha pasado ese pueblo, pensaremos dos veces antes de... Ni siquiera lo pensaríamos antes de siquiera decir esas frases. Bueno, pues personalmente, aparte de que esa verdad histórica de la superioridad de piel nos la metieron a golpes, pues yo creo que también recuerdo algo ya complementando lo de las razas con la parte ahora me voy a la cuestión de la preferencia sexual. Yo de chico crecí muy cerca de un río y pues seguido, pues era un pueblo en ese entonces tranquilo, pues íbamos a nadar, íbamos a dar la vuelta. Y entonces pues yo crecí con mi abuelita y era de abuelita, al rato regreso, voy al río. ¿Con quién vas? Con fulano y con mengano. Regrésense antes de tal hora porque después ya salen los maricones. Esas eran las palabras de mi abuelita. Y yo decía, pero y en ese entonces pues lo asociaba como que decía que era algo malo. Y después me pregunté por qué decía mi abuelita que era algo malo, pues si gente gay, gente homosexual hay en todos lados. Ella lo asociaba con que eran abusadores de niños o robachicos o etcétera. Esta asociación de ese tipo de... Pude ver que se asociaba mucho o con la perversión sexual, que ya sabemos que eso no distingue ninguna preferencia, que cuando alguien tiene tiene pues estas conductas diferentes a las normales o hasta patológicas, pues hay homo, hetero, bisexuales, hay de todo, igual que hay gente buena y gente mala, pero que se tiene muy implantado esto, ¿no? Se tiene muy implantado en ese entonces que ese tipo de personas inducen que las personas homosexuales o de preferencias sexuales diferentes
inducen a la perversión o lo que a nosotros en la formación moral nos han dicho que no es, que no es correcto. Entonces esa noción pues es súper, súper subjetiva y súper alienada, por ejemplo. Ok, ok. ¿Y alguna vez te han discriminado a ti, Sergio? Yo creo que como todo han sido, yo lo diría que son grupos muy pequeños, pero pues sí, por la cuestión de mi clase social, por mi apariencia física a veces, pero sobre todo yo también, mucha gente cuando ve que tengo tics nerviosos, yo pues estoy considerado dentro del espectro autista en baja intensidad, entonces muchos hablan de cuestiones relacionadas con drogadicción, de oye, estos tics que tienes, o una vez me vieron con balines de acupuntura en el oído y estás en rehabilitación, ¿verdad? Porque estos nervios que tienes, te metiste algo, pasa demasiado seguido y a mí no me intimida en lo personal, pero les puedo decir a ustedes abiertamente, a mí lo que me preocupa es que por estas estructuras sociales me puedan correr de un trabajo, me puedan hacer a un lado, que ya me ha pasado sentir que después de que saben de esta condición ya no vuelves a ser el mismo, como que te tienen pincitas, como y tu comportamiento no ha cambiado, ¿no? Porque en un trabajo te pueden meter presión cuando te ven que ya que no eres productivo o que tu actitud no es positiva al trabajo en equipo, pero por esas condiciones que antes no se habían visibilizado y cuando se saben te empiezan a tratar distinto, sí lo he sentido, y te lo vuelvo a decir, por condiciones con las que nací o que desarrollé. Ok, ok. Yo la verdad es que sí. Cuando entré a una famosa escuela de cierta ciudad, que es una escuela particular que tiene la fama de ser para ricos, pero pues no, realmente no es para ricos. Pero sí, los compañeros que tenían mejor posición económica, sí me discriminaron llegando. Este, una pregunta muy rara que la recuerdo es, ¿cuántos coches tienen en tu casa, no? Entonces, también cuando me vieron, otro moreno, entonces, como que ese estuvo muy raro para mí. Yo venía de una escuela de gobierno y sí me tocó. Eh, Te digo, mayormente fue discriminación, fue pues, clasismo. Lo que he sentido a la hora de trabajos y pues, que no me dejen entrar a algún lugar, la verdad es que no me ha pasado. Sí me ha pasado que sí algunas personas se me quedan viendo un poco extraño y una anécdota que recordé hace un momento porque por lo que comentabas, ¿no? De esta calle y que pasabas y no te había pasado nada y a tu amigo sí. Pues a mí algo también similar, yo también mido 1.80 y y yo me las daba muy tranquilo a la hora de andar en las calles de Jalapa y prácticamente fue igual, o sea, a mí no me ha pasado nada en esta calle. Dice, sí, güey, es que tú estás grande. Es más, el asaltante te ve y se va, ¿no? Y pues bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia. Y claro, yo también he discriminado, pero cuando te empiezas a dar cuenta, yo creo que empiezan a cambiar ciertas actitudes. Es, Mayormente han sido cosas de tipo de clasismo y demás, pero se ha ido cambiando, te tienes que dar cuenta y es un proceso en el que tienes que trabajar personalmente, reconocerlo puede costar trabajo tal vez, pero sirve mucho para crecer, entonces sí es bueno hacer ese tipo de reflexiones. Sí, y pues ya para concluir mi participación, Memo, yo quiero hacer una atenta invitación al público a reflexionar acerca de todas estas cuestiones, porque va más allá de cuestiones generacionales o de si se quiere ser políticamente correcto por la época que vivimos. No, se trata de que todos tengamos oportunidades iguales, que no nos desfavorezca de dónde venimos, que seamos vistos por nuestras aptitudes y por nuestros sentimientos, por quienes somos y lo que podemos aportar. Una cuestión de bien común, no es de censura, ni mucho menos de decir, ay, es que son nuestras raíces. Hay cosas en las raíces que no están bien.
Entonces, todos podemos reflexionar, yo también he discriminado, yo también he sido discriminado, pero precisamente es eso, el camino de la conciencia del bien común y de ser como un programa de computadora que depura todo lo que no hacía funcionar bien en nuestra vida personal como en nuestra vida en sociedad. Saludos a todos y buenas noches por mi parte. Gracias, Sergio. Xavi, adelante, ¿tienes una conclusión? Sí, una breve conclusión. Yo creo que podemos seguir hablando mucho de racismo, discriminación y clasismo. O sea, podríamos ir sacando más capítulos sobre esto porque el tema es demasiado amplio. De hecho, podríamos ir tocando, como hace rato mencionaste, Sergio, de dónde viene el racismo, ¿no? Al menos en México, que sí, desde que llegaron los españoles y comenzaron a implantar este sistema de castas, ¿no? Pero hay muchas más repercusiones del racismo y creo que podríamos ir platicando. Por mi parte, pues yo también estoy bien agradecido de que justo ahora tengamos los medios para darnos cuenta de las cosas, para alzar la voz, para exhibir a estas personas racistas que por tener más medios, por ser privilegiados, por tener la piel blanca, por ejemplo, que no todos son así, en serio, no todos son así, también cabe decir, pues se creen más que otros, ¿no? Y creo que vamos por buen camino, apenas es como la punta del iceberg, y falta bastante por recorrer, pero creo que allí vamos, en serio, me da mucho gusto ver esto y muchas gracias, síganse suscribiendo, sigan compartiendo y ojalá se hayan pasado un buen rato. Ok, bueno, por mi parte también sería todo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.